Bienvenidos otra vez más a Lunes del Ateneo, un lunes musical dedicado al Compositor Club, en que se cumplen los 300 años de su nacimiento. Esta es una actividad fruto del convenio de colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera, que ya ha dado más frutos, ya hemos tenido otras actividades, y esta es una de ellas. Para ilustrarnos sobre U tenemos al crítico musical, el musicólogo José Luis Tellez, y hará la presentación de nuestro invitado, secretario de la Asociación de Amigos de la Ópera, José María Antón. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la asociación, lo primero que quiero hacer es expresar nuestra satisfacción por una nueva colaboración con el Ateneo. Creo que estamos demostrando unos y otros que la sociedad civil todavía puede ofrecer mucho al mundo cultural compostelano, y si sumamos esfuerzos en lugar de marchar por caminos divididos, todos salimos ganando. Nuestro agradecimiento, por lo tanto, al Ateneo por darnos la oportunidad de llevar nuestra gran pasión, la ópera, a un público muy amplio. Como decía Antón, hoy tenemos con nosotros a José Luis Tellez para hablar de Christoph Willibald Gluck en el tercer centenario de su nacimiento. José Luis Tellez forma parte de la educación musical de todos los melómanos españoles. Todo aquel que haya encendido alguna vez radio clásica o encendido televisión española cuando ofrecía contenidos musicales de calidad reconocerá la figura y sobre todo la voz absolutamente inconfundible y distintiva de José Luis Tellez. Como formación, él es arquitecto, lo cual le ha dado una sensibilidad especial para todas las artes, como demuestra su trayectoria como conferenciante, como escritor, como locutor. Como conferenciante es visitante habitual de las principales plazas musicales españolas. Señalo, por ejemplo, Bilbao y sus emblemáticos Amigos de la Ópera, pues como nuestro antecedente, con lo cual sumamos con orgullo Santiago a las plazas donde los Amigos de la Ópera han invitado. El próximo ciclo que va a ofrecer en los primeros meses del año 2015 en esta gran iniciativa cultural y musical que es la Quinta de Marvel en Madrid, bajo un título tan sugerente como Mirar la música, una sinestesia con la que nos habla de la unión entre la música y otras artes plásticas. Como escritor, pues qué decir, Scherzo ha sido para él una plataforma desde la cual nos ha educado a todos, pero no solo se ha dedicado a la música, sino que en la revista Contracampo pues nos ha hablado también de cine. Ese artículo sobre Bambi, pues que al servidor de ustedes lo tiene absolutamente maravillado, pero el medio con el que José Luis Tellez ha sido principalmente la palabra. Desde la radio, yo por edad pues no conocí su legendario programa A Contraluz con Olga Barrio. Permítanme que como profesor de Derecho del Trabajo inserte una anécdota. Olga Barrio presentaba el telediario Edición de Noche, que fue cortado en la legendaria huelga general de 1988. Unimos aquí la música, mi pasión, y el Derecho del Trabajo, mi oficio, pero no solo A Contraluz, música aperta, música reservata. José Luis Tellez nos ha educado a todos a través de la radio en múltiples ocasiones. Si yo me detuviera aquí, esto sería una presentación objetiva, pero como tengo el inmenso privilegio de presentar hoy a José Luis Tellez, les voy a añadir una parte subjetiva a la presentación. Ayer llamé yo por teléfono a mi madre, o a mi hijo, y dije: mamá, hoy no voy a poder llamarte, presento a José Luis Tellez en una conferencia. Y mi madre dijo: pero si tú querías ser ese señor. Y yo: en efecto, mamá. ¿Y por qué decía yo esto? Porque cuando yo empezaba en el mundo de la ópera, ya por los años 90, José Luis Tellez tenía a su cargo en aquella primera temporada, 97-98, primera temporada del Teatro Real, el desasnarnos a propósito de las retransmisiones que se hacían desde el Coliseo Nacional recién abierto. Y recuerdo perfectamente, yo creo que era la retransmisión de aquel primer Balón y Máscara, cuando alguien dijo: José Luis Tellez, el primer verdiano de España. Y dije: caramba, ya me gustaría a mí tener ese título. Porque yo veía que aquel hombre que salía a través de la pantalla combinaba dosis gigantescas de erudición con un sentido de humor absolutamente desbordante. Por ejemplo, a propósito de Margarita la Tornera, de Ruperto Chapí, gran música, pero como él dijo, al fin y al cabo esto es una historia de monjitas y no hay quien sostenga el libro.
José Luis Tellez, el hombre objeto de mis envidias, pues está hoy aquí. Mi placer presentándole es enorme y sobre todo porque nos va a hablar de Gluck en su tercer centenario. Para el melómano raso, Gluck es Orfeo Eurídice, todos tarareamos que faros en Eurídice, pero Gluck es mucho más que eso. Utilizando las propias palabras de José Luis Tellez en esa presentación fantástica del Alceste que está colgada en internet, Gluck es nada menos que la figura operística más importante entre Händel y Mozart. Y, una definición que adoro, es el arúspice de la ópera reformada. ¿Cómo Gluck ha llegado a esa consideración? Tengo pruebas documentales. ¿Cómo hemos llegado a esa valoración de Christoph Willibald Gluck, famoso entre otras causas por ser la etiqueta del vino Faustino V? Pues hoy, para sus aspectos musicales, tenemos con nosotros a José Luis Tellez. José Luis, en mi nombre y de toda la asociación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué voy a decir después de esta presentación? Que yo creía que ya sabe, cuando estaba de tantos e injustificados elogios, pero bueno, no me queda otra cosa que hacer para empezar, sino lógicamente agradecer muy de corazón a los amigos de la ópera de aquí de Santiago por la gentileza que han tenido con invitarme a venir aquí a hablar de Gluck. No sé si con mejor o peor fortuna, eso ya lo opinarán ustedes a la conclusión, ¿verdad?, de mis, por otra parte, entiendo yo que humildes palabras. El tema de Gluck, pues el tema de Gluck, efectivamente, yo pienso que es el compositor de ópera, el operista más importante entre Händel y Mozart. Pero precisamente por qué me parece que es tan importante, pues serían las razones que habría que aducir justamente para situar esa figura en su correspondiente contexto histórico, sobre todo contexto musical. Efectivamente, el día 2 de julio se cumplieron los 300 años de su nacimiento y antes de ayer, el día 15, se cumplieron los 227 de su fallecimiento en Viena a los 73 de su edad. O sea, verdaderamente, pues hoy es un día casi también de aniversario gluckiano, de manera que muy adecuado, verdaderamente estar hablando de él en este momento. Es un personaje de una curiosa biografía profesional, muy importante, de gran trascendencia y al mismo tiempo pues un poco llamativa por lo contradictoria. Primero porque yo acabo de decir esto de que me parece que es el operista más importante entre Händel y Mozart, fíjense ustedes lo que es decir eso, y resulta que este hombre no tuvo instrucción musical ninguna de manera regular, fue esto que llamamos un autodidacta. No se le conocen maestros, ni tampoco está muy claro cómo y de qué manera aprendió no ya los rudimentos, el conocimiento técnico mínimo de la música. Es un hombre que, bueno, que en su momento pues, viajó muchísimo, viajó por toda Europa, estrenó en todos los teatros principales, en algunos de los teatros principales de Europa, fue aclamadísimo en todas partes y nos ha dejado, bueno, no nos ha dejado porque se han perdido, pero escribió 46 obras líricas, 46, pues, vamos a decir óperas, pero en todos los géneros que circulaban en la música escénica del momento. Concretamente 17 óperas serias sobre precisamente Metastasio, entre ellas hay una Clemencia de Tito que algo tiene que ver con nosotros, porque está escrita para el santo de un Carlos, rey de Nápoles, que unos poquitos años después sería nuestro Carlos III de España, pues es una de las muchas Clemencias de Tito que se hicieron en el 18. Luego hizo otras 8 óperas comiques en el estilo de ópera comique francesa, que es, bueno, es el equivalente de lo que nosotros llamaríamos zarzuela grande a todos los efectos. Piensen ustedes que, por ejemplo, Carmen, pues Carmen es ópera comique, es partes habladas y partes cantadas. Pues esas 8 obras de Gluck están dentro de esa rúbrica, que ya era muy importante en la segunda mitad del 18. Y luego, pues diversas obras, veremos un fragmento de alguna de estos géneros, podríamos llamar intermedios, pastorales, serenatas, componimenti drammatici, que se llaman, y por supuesto también la música de 5 ballets, una de los cuales, el famoso Don Juan, pues sería, vamos, un punto de partida de eso precisamente que hemos llamado la reforma operística, de las cuales hay, pues eso, al menos 8 óperas reformadas, bueno,
contando que de algunas de ellas hay dos versiones, una italiana y otra francesa. Sin embargo, curiosamente, por la enorme influencia que ejercería su música generaciones después, pues curiosamente en su momento histórico su influencia fue muy pequeña o fue casi nula, pese a tener muy buena acogida por parte de los públicos, y me estoy refiriendo a eso que acabo de describir como óperas reformadas. Esas óperas reformadas, de verdad, su verdadera impronta está en autores de una o de dos o de tres generaciones posteriores. Es el caso de Mozart, es el caso de Berlioz, que era un enloquecido de Gluck, y sobre todo es el caso de Wagner. Wagner sería absolutamente incomprensible si no existiera el precedente de las óperas reformadas de Gluck, donde verdaderamente fructifica su planteamiento operístico, de manera que es absolutamente neoclásico, vamos a ponerle la etiqueta estética ya, que es el ejemplo del neoclasicismo, pero en ópera, pues donde eso fructificaría sería en el hiperromanticismo de Wagner. Es una aparente contradicción, una aparente paradoja también, que resulta por otra parte pues tremendamente significativa de hasta qué punto su obra se proyecta mucho más allá de su propia praxis y de su propia contemporaneidad. El apellido Gluck lo pueden ustedes encontrar con muchas ortografías: Gluck, escrito con C, con K, acabado en CH, acabado en K, y es un apellido que al parecer tiene sus orígenes en Bohemia, en la parte de Checoslovaquia que está lindando con el Palatinado en Alemania. Bueno, se han encontrado antecedentes o antecesores de Gluck, pues al menos hasta un abuelo, Hans Adam, y bueno, parece ser que los antecedentes de Hans Adam vienen de Checoslovaquia, concretamente de Rokensan, que no sé cuál es el nombre checo que tiene ahora mismo, pero bueno, que pertenece a lo que hoy es Checoslovaquia. Este hombre, Hans Adam, el abuelo, era guardabosques, y este trabajo de guardabosques fue el trabajo del propio padre de Gluck, que era el segundo hijo de Hans Adam, se llamaba Alexander, que bueno, pues se casa con una mujer que se llama María Walburga y con la que tiene varios hijos que no sobreviven, y el primero que sobrevive es precisamente quien ahora nos ocupa. Le seguirían después 6 hermanos varones y dos chicas, ¿no? dos mujeres, dos hermanas posteriores, las más jóvenes. El padre, este Alexander, no solo fue guardabosques, sino también montero mayor, al menos desde 1711, para los Lobkowicz. Estos Lobkowicz son la misma familia, claro, la misma familia, pero 70, 80 años antes, la misma familia de los que luego en Viena, uno de sus miembros, protegería a Beethoven. Es una familia, bueno, pues como era un segmento importante de la aristocracia de la época, pues gente muy refinada, muy culta, y bueno, uno de sus entretenimientos fundamentales pues era la música, ¿no? Entonces, estos Lobkowicz son precisamente para los que trabaja el padre de Gluck, como había trabajado su abuelo también, como guardabosques, para los Lobkowicz, y también previamente pues para otros nobles de la zona también, ¿no? Entonces, la familia Gluck nace en Eresbach, que es una localidad de unos, era en aquel entonces es una localidad de unos 180 habitantes que está al suroeste, pero prácticamente al sur de Nuremberg, ¿verdad? Pero luego la familia se va a trasladar a otra población que se llama Reichstadt, que hoy está en Checoslovaquia, que se llama Liberec, y que está pues en esa zona que está fronteriza con Checoslovaquia. Para los que han estado allí es lo que se llama el Fichtelgebirge, que los montes estos, que es la zona esta que está en el límite de Alemania con Checoslovaquia al noreste de Bayreuth, ¿no? Pues eso es la zona del Fichtelgebirge. Allí es donde está la segunda residencia de los Gluck, después de haber nacido Christoph Willibald, y allí es donde al parecer él estudia en la escuela local, ¿no? El padre llegó a alcanzar una relativa notoriedad y respeto, ¿no? Dentro de su profesión, al extremo, ya digo, de que fue nombrado montero mayor, que era, dentro de los siguientes, pues era un cargo ya, una responsabilidad importante, y consiguió ser respetado al extremo de que llegó a acumular pues, una pequeña fortuna que le permitió convertirse en un pequeño propietario rural y abandonar ya su trabajo. Claro, su gran preocupación era que Gluck, el protagonista de nuestro de hoy, el músico, pues continuara con su trabajo que ya venía de 2 generaciones atrás, y sin embargo pues Gluck no tenía en absoluto ese afán,
Al parecer, en la escuela donde él estudia en Reichstag, pues aprende allí, se dice, ¿no?, que aprende violín y violonchelo, pero esto tampoco es una cosa que esté documentada, aunque en alguna parte, en algún sitio, tiene que aprender al menos los rudimentos del arte de los sonidos. El padre no quiere en absoluto que se dedique a la música, y las disidencias llegan al extremo de que el grupo, con 13 o tal vez 14 años, se marcha de la casa paterna y se va a Praga. Se va a Praga, que está como unos 100 kilómetros aproximadamente, y en Praga, bueno, pues aquí circulan muchas leyendas urbanas. Una de ellas es que allí estudió con Chernohovsky, que había sido el maestro de Tartini. Esto parece ser que definitivamente no es cierto. Otra leyenda urbana es que se gana la vida como músico rural tocando lo que los ingleses llaman hardy-gardy, nosotros llamamos el arpa judía o el birimbau, le llaman también. Esto tampoco está documentado. Realmente cómo se ganó la vida en Praga es un tanto un misterio. Se dice que allí estudió con los jesuitas, no es verdad, no está documentado tampoco. Sí es cierto que inició sus estudios, como lo que entonces se llamaba Logicus, en la Facultad de Teología de Praga, pero estudios que ese primer curso, que se llamaba así, porque se enseñaba la lógica aristotélico-tomista, pues ni siquiera lo concluyó. Y en cambio lo que sí está documentado, había estudiado, lo que sí sabemos es que parece que había estudiado, tocado acá el violín y el violonchelo. Y sin embargo lo que sí está documentado es que tocó el órgano, no como organista titular, pero en la iglesia de Mariatín, que es esta iglesia que está en la plaza esta de Praga, donde está el ayuntamiento viejo, aquí a la derecha, hay una gran iglesia gótica con 2 torres, esa es la iglesia de Mariatín. Y parece ser que allí, en un momento determinado, Gluck actúa como organista. Entonces, bueno, actúa, ¿cómo se gana la vida? Pues actuando en diferentes orquestas de baile, desde bailes, digamos, burgueses hasta bailes aristocráticos, y parece ser que en un momento dado se reconcilia con el padre epistolarmente, y el padre le envía dinero para mantenerse allí, y que recibe, parece ser también, aunque esto tampoco está demasiado documentado, apoyo del príncipe Lobkowicz, precisamente. Este tema del príncipe Lobkowicz, pues probablemente sea cierto por una razón, porque es que cuando Gluck vuelve a Viena en 1734 o 1735, después de sus pocos años de estancia en Praga, empieza a trabajar como músico de cámara, que así se llama, músico de cámara, en el Palacio Altham, precisamente de los Lobkowicz en Viena. O sea que alguna relación previa tenía que haber habido con el Gluck músico y con los patronos, digamos, del Gluck guardabosques, para que, sin más, pueda integrarse en esta orquesta de esta familia nobiliaria. ¿Qué música oye Gluck en Viena? ¿Qué música oye Gluck en Praga? Pues en Praga, desde luego, el aspecto que pienso yo que tiene más relevancia para su trayectoria posterior es precisamente la ópera. En Viena, la primera compañía de ópera se establece en 1701, una compañía de un empresario que se llama Sartorio, y que no es Antonio Sartorio, el compositor, y después, entre 1725 y 1734, es decir, justamente los años en que está Gluck allí en Praga, actúa la compañía de Antonio Dencio. Y la compañía de Antonio Dencio presenta exactamente 57 óperas en esos años, y entre ellas, pues fundamentalmente son obras de Vivaldi, de Albinoni, de Giovanni Porta, de Antonio Lotti, de Nicola Porpora, de Leonardo Vinci, y bueno, ya de otros compositores menos conocidos, italianos también, y siempre es ópera seria. Entonces, digamos que esa es la primera imagen musical que él tiene. Antes les he dicho que nos ha dejado una serie de óperas serias en estilo metastasiano. Pues evidentemente el primer modelo lo tiene precisamente, aunque no fueran obras de Metastasio, pero en las obras serias barrocas, o final del barroco, de los italianos que actúan en Praga, ¿no? En Viena, ¿qué músicos puede oír Gluck en Viena? Pues está naturalmente Fuchs, el grandísimo maestro y contrapuntista de varias generaciones. Está Georg Reuter, el padre, lo que podríamos llamar el barroco, se ha llamado el barroco imperial, y luego italianos que están actuando en la corte, como Caldara, como Ignacio Conti, y también Johann Christoph Wagenseil. Esos son los músicos que están más o menos activos en Viena los pocos años que Gluck está en Viena a la vuelta de Praga. Este Caldara tiene también interés, antes de citar lo de la Clemencia de Tito. La Clemencia de Tito, ya saben ustedes que es un texto de Metastasio,
al que se le ha puesto música en 43 ocasiones. Hay 43 óperas con el título de La Clemencia de Tito, basadas total o parcialmente en el texto de Gluck. La famosa de Mozart es la número 40. Bueno, pues la primera es la de Antonio Caldara, está escrita para el santo del emperador Carlos VI, ¿no? en Viena. Entonces, bueno, si vio o no vio esa obra de Caldara, pues tampoco, digamos, nos interesa demasiado, pero esta es la música que se está oyendo en Viena, la música de corte en la Viena de la época. Entonces allí, en el Palacio Galzón de los Lobkowicz, es donde Gluck probablemente conoce al conde Antonio María Melchi. Antonio María Melchi se va a casar con una condesa, la que viene de la familia de Harrach, pero como tiene parte de familia italiana, se acaba trasladando a Milán. Y con él, se va en la orquesta, con Melchi, se va precisamente Gluck, que trabaja como violinista en la orquesta de Melchi. Y este viaje a Milán para él va a ser absolutamente crucial. Porque en Milán va a escribir la primera obra que se ha conservado de él, que es un opus de 8 sonoras en trío, para 2 violines y continuo, que se las editarán luego en Inglaterra bastantes años después. Claro, aquí también volvemos a estas cosas que no están documentadas, pero que siempre se dicen, que si fue alumno de San Martini en Milán. Esto tampoco está documentado, claro, lo que ocurre es que las sonatas tienen una fuerte impronta de San Martini, y esa impronta de San Martini la han señalado, pues, en fin, los estudiosos de la cuestión, concretamente en las óperas, de las oberturas de 2 óperas ya bastante posteriores, Las bodas de Ercole y de Hebe, que es del año 1774, que es su 10ª ópera y por cierto la primera que se edita, y también en la obertura de La Contesa de Inumi. Esa, si la primera se había estrenado en Dresde, esta otra se estrena en Copenhague. Probablemente más que por la influencia de San Martini, sea más bien por la influencia de lo que se ha llamado la escuela de sinfonistas milaneses de la época, como Giulini, como Brioschi, como Galimberti, etc. Y hay que tener en cuenta cuando se habla de esto, y lo digo por cuando ustedes lean bibliografías sobre el particular, que la palabra sinfonía se emplea en Italia hoy, no ya en el siglo XVIII y XIX. Hoy se emplea en Italia como sinónimo de obertura. Se dice la obertura de los arreglos de Sevilla, y los italianos dicen la sinfonía del arreglo de Sevilla. Entonces, claro, en sus orígenes la palabra sinfonía y la palabra obertura de ópera son 2 cosas indistinguibles. Y la sinfonía italiana, es decir, la obertura de ópera italiana, que luego se emancipará como música instrumental 60 años después, etc., tiene una estructura básicamente de 2 movimientos rápidos encuadrando un movimiento lento. Y esa es la forma precisamente de las 2 oberturas de estas óperas a las que me acabo de referir, y que, bueno, desde el punto de vista melódico tienen también una clara influencia italianista. Por eso se ha dicho que si hay un contacto como maestro con San Martini. Esto, ya digo, no está en absoluto documentado y bueno, pues el caso es que como no sabemos nada de la enseñanza que ha recibido Gluck, pues constantemente biógrafos, aficionados, etcétera, están haciendo circular datos que en realidad no están documentados, no digo que no sean ciertos, acerca de con quién estudió Gluck, porque es muy difícil verdaderamente asumir que una persona de su talento y que haya dejado una huella tan importante en el mundo de la música, y singularmente de la música operística, pues haya sido un autodidacta y que no haya manera de encontrar un nombre de un autor ilustre, es decir, este fue un alumno de fulanito. Pues miren ustedes, pues no. Por eso les decía al principio lo de los aspectos contradictorios y paradójicos de la biografía de un hombre que, por otra parte, pues fue famosísimo, ¿no? Entonces, Milán para él va a ser importantísimo porque es su debut en la ópera. Tiene 27 años y estrena allí un Artajerjes en 1741. Por supuesto, el texto es uno de tantos Artajerjes sobre el texto famoso de Metastasio. Este detalle es verdaderamente llamativo porque él no ha escrito ninguna ópera. Es un músico, bueno, que viene de la camerata de Melchi, el conde Melchi, etc. ¿Cómo es posible que a este hombre le encarguen una ópera para el estreno de la temporada en el Teatro Regio Ducale de Milán? Pues efectivamente es así, alguna influencia fuerte tenía que tener detrás, porque claro, un compositor bisoño en el terror de la ópera en este momento, a lo más que podía aspirar en el caso de inauguración de una temporada, pues se que encargarse, por ejemplo, 1 o 2 áreas de inserción para una ópera, o bien se encarga esa ópera o una ópera ya existente. Sin embargo, Gluck debuta a lo grande, inaugurando la temporada del año 41 con Artajerjes,
que al parecer pues, tuvo mucho éxito, lo cual le produce 8 encargos en varias ciudades italianas y en los años inmediatamente posteriores. 2 para Venecia, 1 para Crema, otro para Turín y otras 4 otra vez para Milán, aunque no está muy claro si de las 2 óperas de Venecia, una fue tal ópera o fue un pasticcio, como entonces se llamaba, hecho con arias de otras obras suyas y integradas ahí. Pero bueno, en todo caso son 8 títulos estrenados en Italia pues para un compositor que prácticamente estaba empezando a hacer sus lides como operista y que hasta entonces pues no era más que un instrumentista, que sería muy brillante, no lo pongamos en duda, pero nada más. Entonces es ahí, pues probablemente en el estreno de Artajer, que es cuando él entra en contacto con Giovanni Battista Lampugnani. Es un compositor que, bueno, este compositor es llamativo porque este hombre es el maestro de canto de la famosa Gabriela Bernasconi cuando Mozart estrena el Mitridates Relicont, allí precisamente, ¿no? Entonces Lampugnani luego va a estar como compositor residente unos años en Londres y parece ser que es él el que le encuentra a Gluck pues el contacto, el contrato para estrenar en Londres. Y en Londres, efectivamente, pues allí Gluck estrena 2 obras más pues al año sucesivo, en el año 46. La caída de los gigantes y Artamene. Ninguna de las 2 tuvo éxito, pero fue un viaje importantísimo para Gluck. La caída de los gigantes además es una obra ocasionales y Gluck lo que hizo fue pues, un pasticcio de sus propias arias, de las óperas italianas anteriores, ¿verdad? Y vamos, era un encargo ocasional precisamente en relación con la famosa batalla de Culloden, donde el pretendiente Estuardo es derrotado precisamente. Entonces, claro, la caída de los gigantes es la caída del pretendiente Estuardo. Son estas óperas, como tantas, que tienen un fundamento en la situación política concreta. Y sin embargo, bueno, Gluck ahí no tuvo mayor éxito, pero para Gluck fue muy importante el viaje a Inglaterra porque allí conoce a Händel, que va a ser su gran modelo y el hombre al que va a mirar sin fisuras. También aquí no se ponen de acuerdo los biógrafos, hay quien dice que tuvieron una buena relación y hay quien dice que Händel no lo quiso ni recibir. No debe de ser verdad porque parece demostrado que en alguna ocasión organizaron un concierto juntos, con obras del uno y del otro. Por tanto, no tenía que ser una actitud tan despreciativa la de Händel hacia Gluck. Aunque algo sí debería de haber, porque por una amiga de Händel, que es la que tiene las famosas referencias de cómo del estreno del Mesías, cuando ya se estrena en Londres, después del estreno en Dublín, pues sabemos que Gluck en un momento dado, Händel en un momento dado, hablando de Gluck, dice que su cocinero sabe más contrapunto que Gluck. Y no le debería faltar razón, porque claro, lo fascinante de Gluck es como no teniendo una instrucción en aspectos tan sumamente, vamos a decir, esotéricos, como es el contrapunto, pero sin embargo hace de la necesidad y de la limitación, hace una virtud, y ese estilo despojado, sencillo de sus obras, que hoy recordamos como las más características, procede también de la limitación de su escaso conocimiento del contrapunto. El modelo del área de la ópera barroca, su más sublime ejemplo, aunque no es una ópera, pero por otro lado sí lo es, la Pasión según San Mateo de Bach, esas áreas de una belleza absolutamente sublime de las cantatas, pero sobre todo de la Pasión que nos ha dejado Bach, son también unos trabajos contrapuntísticos verdaderamente fascinantes, porque siempre hay un instrumento obligato que va dialogando con la voz, pero debajo la cuerda no va haciendo chimpum chimpum. La cuerda que por debajo va tejiendo siempre una maraña de contrapuntos exquisitamente relacionada con las voces superiores. Händel también, aunque menos, pero el caso de Bach, que es el caso supremo en ese sentido, bueno, pues ese tipo de aria, aunque Gluck la practica muchas veces en la de su vida, jamás encontraremos en ellas esa densidad polifónica que tiene la música de Bach. Es un tema llamativo y que, bueno, en cierto modo justifica, siquiera de alguna forma, las palabras de Händel. Lo que sí sabemos es que ofreció Gluck un famoso concierto con lo que llamamos las armónicas, con estas copitas llenas de agua, en lo que era muy diestro, concretamente el 14 de abril de 1746, allí en Londres, ¿no? Y bueno, muchos años después, concretamente en el año 72, ya en Viena, le va a visitar el famoso Charles Barney, viajero y, bueno, estudioso de la música de su época. En fin, los viajes de Barney, que son uno de los textos fundamentales de la historia de la música del 18, y Barney cuenta que hablando con Gluck en esta fecha, Gluck le dice
Yo había estudiado, le dice Gluck, el gusto inglés, encontrando que la sencillez tenía el mayor efecto sobre el público. Y dice Barney que Gluck se planteó, dice, incluso ya desde aquel momento, escribir para la voz más en el tono natural de los sentimientos humanos que para complacer a los amantes de la ciencia profunda o la dificultad de ejecución. Eso de la ciencia profunda, evidentemente hay un eco aquí de esto de contrapunto que decíamos hace un momento. Y dice Barney, y señaló que la mayor fuente de las áreas de Orfeo y Eurídice son tan directas y sencillas como las baladas inglesas. Naturalmente todo el mundo tenemos es inevitable, porque claro, la vida no tiene sentido, el mundo no tiene sentido más que el que la que le damos nosotros. Somos frutos del azar y de la estadística, digamos. Pero todos tenemos necesidad de reinterpretar nuestra existencia para tratar de encontrarle un sentido al presente. Y entonces vamos escarbando en nuestra biografía hasta que vamos encontrando ciertos hilos que nos conducen hasta este momento. Pues esto es lo que hace Gluck aquí, probablemente. Yo no sé hasta qué punto le impresionaron o no las baladas inglesas, pero teniendo en cuenta la música que hace Gluck en 1772 está muy bien dicho. Y él reinterpreta su propio pasado en estos términos. Lo que me inspiró la música de Orfeo y Eurídice fue la sencillez de las baladas inglesas. Podría haber dicho de Lear francés, que más o menos, pero en fin, eso no lo llegó a decir, pero podríamos movernos en la misma dirección. Entonces esos años, cuando él vuelve de Inglaterra entre el 46 y 52, son años de viajes por toda Europa. Con la compañía de Pietro Mingotti actúa en Hamburgo, actúa en Dresden y actúa en otras ciudades. En Dresden, por cierto, conoce a Noverri y a Vestris, que son los dos grandes coreógrafos del momento. No se instalará en Viena hasta el año 52, hasta 1752, pero previamente en el 48 estrenó una Semiramide Riconosciuta, que se estrena precisamente cuando la reconstrucción del Burgtheater y el día de cumpleaños de la emperatriz María Teresia es el 14 de mayo. Naturalmente, Semiramide Riconosciuta, pues ustedes ya se habrán dado cuenta que es, por el título, que efectivamente la obra el texto de Metastasio. Y aquí tenemos una interesantísima valoración del propio Metastasio, que por supuesto asistió al estreno. En aquel entonces Metastasio era ya poeta cesáreo en Viena, que así se llamaba, había venido detrás de Apóstolo Zeno, y luego el que vendría inmediatamente después sería Caterino Macciola, y luego ya después de Caterino Macciola iba a haber venido el Lorenzo da Ponte, pero no, fue el abate Casti quien le sustituyó. Entonces Metastasio era poeta cesario de Viena, y el texto es suyo, que es un texto al que se le ha puesto música también en 30 y tantas ocasiones. Y entonces, en una carta que le dirige Metastasio a Bernardo Pasquini, le dice que la obra de Gluck tiene un éxito tremendo, pero que en su opinión no se debe a intérpretes que eran muy buenos, a la producción escénica, que era muy espectacular y muy bella y muy cuidada. Dice, la obra tuvo mucho éxito a pesar de, y es literal, la música archivandálica e insoportable de Gluck. Así le había parecido a Metastasio la obra de Gluck en aquel momento. En fin, entre esos viajes de Gluck por Europa, todo esto, claro, hablamos de lo de la reforma, tenemos que tener en la cabeza la idea de que Gluck para nosotros es el autor de eso que llamamos la reforma operística, las óperas reformadas. Bueno, pues el primer hilo de esas óperas reformadas, al parecer, está en Londres, que muchos años más tarde se lo va a decir Gluck a Charles Barney, es el texto que acabo de leer. Pero aquí hay otro hilo que tendrá sus consecuencias futuras, que es que en esos viajes de Gluck, pues hay un momento en que pasa por Copenhague y conoce a un compositor que hay allí, que es Johann Adolf Scheibe. Johann Adolf Scheibe es un músico conocido por música instrumental y por música de naturaleza litúrgica. La única obra teatral que hace es un Shakespeare cuya partitura se ha perdido y que además no se estrena en su época, que se llama Tunzerde, en 1749. Pero en el prólogo de esta obra hay un texto del mayor interés, porque en ese texto el compositor aboga porque el acompañato es una forma de recitativo que no es el recitativo seco acompañado por el clavecín y ya está, sino acompañado por la cuerda. Y claro, pues tiene, digamos, otra entidad. Antes les he citado a Bach.
esos recitativos maravillosos, tan maravillosos como las arias que vienen luego en la Pasión según San Mateo, eso en realidad son acompañantes. Lo que pasa es que, claro, ya con un instrumento de viento normalmente obligado, que claro, el grado de complejidad de la música de Bach pues es como la misericordia divina, ¿no? Es infinito. Entonces, bueno, el caso es que aquí en Tunxelde Scheide aboga porque el acompañato no tiene que ser simplemente preceder al aria, sino que las pasiones que se van a expresar en el aria tienen que estar ya de alguna manera implícitas en ese recitativo acompañado por la cuerda. Esto es una idea absolutamente crucial de lo que luego va a ser la ópera reformada. Y eso no se lo ha inventado Gluck, y eso no se lo ha inventado, al menos desde el punto de vista teórico, no se lo ha inventado Calzaghe. Eso está ya en Scheide. En 1750, Gluck se casa con Mariana Bergin, que es la hija de un importante comerciante de Viena. También se ha dicho que si el comerciante se había opuesto a la boda, que se tienen que casar en secreto, todo esto también es mentira. Se casan y es muy importante porque Mariana Bergin tiene una hermana que se llama Petronila, que está casada, una hermana de 2 años mayor, está casada con el inspector de construcciones reales, que además es consejero de Estado. Entonces, claro, si Gluck aquí hay que suponer que ya tiene una importante presencia desde un punto de vista profesional, y la prueba es que se le ha encargado la Semiramis de Isaac Chuta, la que me he referido antes, para inaugurar el teatro reformado, aquí ya el contacto de Gluck con la corte empieza a ser familiar. Esto es importante porque, claro, empieza a tratarse de tú a tú con un favorito de la emperatriz María Teresia, que, bueno, es el marido de su concuñado, ¿no? Es el marido de su cuñada. Y entonces, claro, esto evidentemente a Gluck le hace ascender, al menos en la escala social, pues, de una forma significativa, ¿no? Entonces, en el año 52 es cuando él escribe esa Clemencia de Tito para Nápoles, que tuvo al parecer mucho éxito y que se ha escrito, ya digo, para el santo de Carlos III, y de la que ha sobrevivido solamente un aria. Y ese aria que ha sobrevivido en otra ópera muy posterior, que es Ifigenia in Tauride, ya en la época de las obras reformadas. En la versión inicial es un aria de sexto, con un texto italiano que dice Se mai senti, pero en la versión ya reformada es un aria que es la primera que vamos a escuchar de Ifigenia in Tauride, y es el aria famosa O Malheureux Iphigénie. Este aria fue en su momento, digamos, muy discutida porque su forma, su estructura, pues no es una estructura que corresponda a la forma del aria da capo. Vamos a escucharla y vamos a verla, ¿no? Y luego haremos el pertinente comentario sobre la cuestión. Si les parece que está bajo marco, por favor, díganlo.
Bueno, el área, como ustedes verán, no tiene en absoluto nada que ver, formalmente hablando, con la forma de área de capo barroca. Son 3 estrofas, en la segunda incluso un paso a modo menor, luego vuelve, pero no vuelve con la misma música, y es al final, que es esta en la versión francesa donde incluye el coro, en la versión parece ser italiana eso no era así, pero bueno, es ahí donde aparece un fragmento del ritornello del arranque de la pieza. Entonces, esto parece ser que en Italia fue muy criticado, dicen, bueno, este hombre es que hace lo que le da la gana, es que esto no es lo que tiene que ser un área. Pero el área se hizo famosa porque se publicó una recopilación de piezas, y antes de que se estableciera en Viena, en el mismo año 52, ya la había cantado en Viena una cantante que se llama Teresa Heinrich, en un concierto que, bueno, una intervención suya que tuvo en un concierto. Ese 52, en el 52, que es cuando el Gluck se establece en Viena, pues trabaja como Concertmeister, o sea, como director de conciertos en la orquesta, y luego sería Kapellmeister inmediatamente después en la orquesta que tenía otro noble, Friedrich Wilhelm de Sajonia-Hildburghausen. El cargo que le deja, por así decir, Giuseppe Bono, que en aquel momento era el Kapellmeister de la corte, que claro, tenía que simultanear los dos trabajos, y digamos le vino muy bien pues podérselo ofrecer a Gluck, y que Gluck no solo lo aceptara, sino que el príncipe Virgen de Sajonia pues lo aceptara también. Entonces, hasta 1761 está trabajando en esa orquesta, que se disuelve, ya digo, en el 61, a consecuencia precisamente de la escasez de dinero que se produce pues, con la infausta, así llamada Guerra de los 7 años, ¿no? De que dura del 56 al 63. Hay una referencia de la autobiografía de Dittersdorf que enaltece al parecer excelente trabajo profesional que hacía Gluck, no solo como violinista, sino como director de esta orquesta, que actuaba, daba conciertos 2 veces a la semana. Entonces actuaba en el Palacio de Hildburghausen y en el Schlosshof en verano, en la temporada de verano, que era desde mayo a septiembre, ¿no? Entonces es probable que sea ahí donde entra en contacto Gluck, o entra en contacto con nosotros, ¿verdad? Pues otro personaje que va a ser absolutamente decisivo, que es otro italiano que se llama Giacomo Duraccio. Duraccio ha entrado ahí porque le ha llamado, pues el Burg Theater había entrado en bancarrota en el año 51, y en el 52 se reconstruye desde el punto de vista económico y se le encarga la gestión al conde Kaunitz, que se llama Wenzel Anton von Kaunitz-Wittenberg, y este conde Kaunitz es canciller, y actúa algo así como diremos como ministro de Cultura, porque bueno, pues tiene la supervisión de muchos elementos culturales de Viena en aquel momento, y concretamente los 2 teatros importantes, los 2 teatros de corte, que son el Gärtnertor, el Teatro de la Puerta de Carinthia, ¿verdad? Y el Burg Theater. Y entonces llama al conde Giacomo Duraccio para que se ocupe precisamente de la gestión de estos 2 teatros. El conde Kaunitz en el año 50 es también un teórico, vamos a decir, y es un ilustrado. Es un hombre, pues claro, claramente ligado a las posiciones de los enciclopedistas y de lo que se ha llamado el movimiento de la Ilustración. Lo mismo que lo es Duraccio también, que Duraccio se han conocido los dos en la época en que Kaunitz era embajador de Viena en Génova, porque Duraccio es genovés, es hijo de una familia nobiliaria y se casa con otra genovesa, pero luego va a París. En París entra en contacto con Voltaire, incluso allí escribe alguna obra de teatro, es un, digamos, escritor aficionado, y entonces Duraccio entra en contacto con Kaunitz cuando él es embajador en Génova, y le encarga luego, ya cuando se vuelvan a encontrar los dos en Viena, pues le encarga la gestión de los teatros. Kaunitz, mientras tanto, bueno, ha contratado a otro nombre importante, que es Gasparo Angiolini, que es el que va a ser el gran coreógrafo del famoso ballet Don Juan, ese al que me he referido antes, ¿no? En ese año 52, Kaunitz entra en contacto con Jean-Louis Herbert, que este hombre es el que lleva el Teatro Francés de Praga. El conde Kaunitz es un ilustrado, que es un afrancesado, diríamos nosotros, con el mismo significado que se le podría dar allí en esta época, y entonces toda su preocupación es llevar el arte francés a Viena, pues podríamos decir que para abrir la mente, ¿verdad?, de los públicos, cosa que logra. Contrata a la compañía de Louis Hebert, y esta compañía, que al parecer eran unos intérpretes excelentes,
tenían tanto compañía de teatro hablado como compañía de ópera. Les encarga que lleven opéra comique. Hace un momento les hemos hablado de la opéra comique. Que lleven opéra comique a Viena, y efectivamente así lo hacen, y entran en contacto con una figura importantísima que es Charles-Simon Favart. Y estrenan en Viena la primera ópera comique francesa que se estrena, es Le Coq du Village, que Charles-Simon Favart la había estrenado unos años atrás, en el 43, en París. Simon Favart, el nombre suyo es el que le da nombre a la Sala Favart, que es precisamente, ahora mismo en España se ha hecho en Madrid, perdón, se ha hecho la hija del regimiento. La hija del regimiento se estrena no en la Sala Favart, porque se estrena en febrero y la Sala Favart se abre en marzo, pero la compañía se traslada a la Sala Favart y se inaugura la Sala Favart precisamente con la hija del regimiento de Donizetti, ¿no? Por la Sala Favart se llama así por Charles-Simon Favart, que es este hombre, que además tiene más importancia de lo que parece con relación a Gluck, porque es el hombre que luego va a hacer la edición francesa de la versión francesa de Orfeo, la edición de la partitura, es el que va a hacer la corrección. Entonces Favart se convierte pues, en una especie de agente de los intérpretes, de los cantantes y de los músicos franceses en Viena, y naturalmente aprovecha para llevar sus propias obras. Y entonces Durazzo, que ya digo, había estado en París, incluso había escrito allí una Armida y había estado en contacto con Voltaire, etc., contrata a Gluck para que adapte las obras de Favart y las obras en general de opéra comique al gusto vienés. Pero Gluck no se contenta con eso. Gluck empieza a introducir su propia música en los textos franceses que le vienen, y bueno, escribe 8 óperas comique entre el año 52 y el 61. Y luego, entre el 63 y el 64, 2 más. La última de las cuales va a ser la Rencontre Prohibida, de la que dentro de un momento veremos un ejemplo. Por medio, en el año 55 va a Roma y estrena allí un Antígono. Y esto es importante, aparte porque ahora tiene mucho éxito, porque entonces entra en contacto con el cardenal Albani. Y el cardenal Albani le presenta al Papa, que en aquel momento es Benedicto XIV, que era un hombre cultísimo y protector de las artes, aunque era muy, podríamos decir que muy tradicionalista desde el punto de vista doctrinal, pero es un hombre que se escribe con Voltaire, que se escribe con Federico el Grande de Prusia. Voltaire le dedica una pieza suya teatral que es Mahoma o el fanatismo, que en realidad es una crítica a la propia política doctrinal del Papa. Pero el Papa se lo agradece, se conserva esa correspondencia, la tienen ustedes en la Biblioteca Nacional, y luego Voltaire le manda otra carta de agradecimiento al Papa por haberle agradecido el envío de la obra. Era un hombre que estaba en contacto con las mentes más preclaras del momento, con independencia de que doctrinalmente fuera un hombre muy conservador. Y entonces es el cardenal Albani el que le presenta a Gluck, y el Papa, que ya ha conocido la ópera de Gluck, por ejemplo, del Antígono de la que ha tenido noticia, pues le hace caballero de la Escuela de Oro, cosa que a Gluck se sentirá orgullosísimo, y a partir de este momento siempre firmará como Charles Willibald von Ritter von Gluck, caballero Gluck, porque le hace el nombre a caballero de la Escuela de Oro. Entonces, la Rencontre Imprévue es la última de las óperas comiques que escribe Gluck, y merece la pena escuchar siquiera un fragmento, primero para ver cómo está hecha la música. Es un aria, claro, en estilo de ópera francesa, aquí ya no es la forma suntuaria de la aria da capo y estas cosas, es mucho más pues una arieta, una música más simple, pero es muy bonita, llama la atención que es muy virtuosística, o bastante virtuosística, ya la van ustedes a ver, y en fin, no les voy a contar el argumento, pero sí les digo en 2 palabras, que es la historia de una cristiana que está cautiva de un sultán en Turquía, y que resulta que hay un hombre que está enamorado de ella, que se llama Ali, ella se llama Reza, y entonces, bueno, pues hay un calandar que les pone en contacto, pero luego los denuncia, y entonces cuando el príncipe, el bajá, ¿verdad?, nos va a ejecutar, pues entonces tiene noticia de que en realidad esto es un amor que viene de mucho antes, etcétera, etcétera. Y entonces esto, ¿no les suena a ustedes esto al rapto en el Sarajevo de Mozart? Que resulta que el Pachá Selim, en aquel caso, y aquí el Bajá, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero da lo mismo, pues en fin, dando muestras de gran munificencia, permite que los 2 amantes se vayan. Y al que quiere empalar es al calendar, que les ha denunciado precisamente por traidor. Pero bueno, luego al final tampoco lo hace. Y claro, pues en estos momentos, un poco después, unos años después, es cuando José II dé el famoso decreto de tolerancia religiosa,
como un decreto de libertad religiosa, podríamos decir hoy, que la obra que apoya precisamente eso es justamente el Serrallo de Mozart, y el clarísimo precedente está precisamente en esta ópera de Gluck. Así es que vamos a escuchar, ahora es escuchar, no a ver, pues este aria de Rezza en el primer acto de la Juan Contran Previ, que es una pieza preciosa y además, bueno, con un virtuosismo más allá de lo normal en un tipo de obra de estas características. Pensamos que es ópera cómic francés. Bueno, pues esta pieza ya ven ustedes que tiene unas vocalizaciones que no son precisamente fáciles y que coge una sílaba o una vocal, se pone a hacer adornos. Esto es interesante señalarlo porque esto es del año 64 y resulta que en el 62, 2 años antes, pues Gluck ha estrenado el ballet Don Juan, que es un ballet de acción, y Orfeo y Eurídice. Y Orfeo y Eurídice, bueno, pues es el punto de arranque precisamente de lo que se llamó las óperas reformadas. Luego les leeré un texto, que es el texto del prólogo de Alceste, que es absolutamente ilustrativo de esta cuestión, y precisamente ahí Gluck se manifiesta claramente en contra de lo que sin embargo va a hacer 2 años más tarde, y es que claro, él entiende que está trabajando en géneros distintos, y entonces en su obra coexisten esas 2 tendencias y otras, y no hay la menor, podríamos decir, contradicción. Cuando hace ópera cómic francesa la hace incluso incluyendo elementos que vendrían en realidad del barroco, como son, bueno, de lo que podríamos llamar el mercantismo barroco, y en cambio cuando hace ópera reformada trabaja en otra dirección pues completamente diferente. Orfeo y Eurídice y el ballet, este ballet de acción cuya coreografía es de Gasparo Angiolini, como les he dicho antes, cuenta con un libretista que es Rainieri de Calzavighi. Calzavighi le conoce porque los pone en contacto con Bracho, y Calzavighi en este momento es el secretario del conde Kaunitz, a quien ha conocido en París, porque Calzavighi
que es nacido en Livorno y que luego morirá en Nápoles, es otro ilustrado, es miembro de la Academia de la Arcadia, hacia 1740, de la Academia Etrusca de Cortona, pero luego está al servicio del embajador francés en el Marqués del Hospital, que así se llama, del embajador francés en el Reino de las Dos Sicilias, y con él se va a ir a París en 1759 y allí va no solo a ser discípulo de Voltaire, sino incluso a vivir en su casa. Voltaire en ese sentido saben ustedes que era muy generoso, metía alumnos en su casa allí a vivir, etc., ¿no? Bueno, pues un caso es este precisamente, el de Calzabigi. Calzabigi luego será secretario del canciller Kaunitz y entonces escriben junto con Wood pues ese ballet de acción que es Don Juan. Entonces, bueno, hay toda una historia aquí porque el coreógrafo Angiolini dice que él ha seguido las normas de Franz Anton Hilberding y acusa de paso a Noverre, que es Noverre es el hombre que escribió las cartas sobre la danza, y esto es como la Biblia de lo que se llama el ballet clásico, en realidad es el ballet romántico. Las posiciones de los pies, todo eso está teorizado en el libro de Noverre, que luego va a ser precisamente el coreógrafo de Alceste, en la versión francesa de Alceste. Pero que resulta que Angiolini acusa a Noverre de haber plagiado todas las ideas de Hilberding. Esto puede ser cierto o no, porque Hilberding no nos ha dejado ningún texto. El caso es que, bueno, se trata de figuras de una importancia trascendental. Fíjense ustedes cómo esto de la ópera reformada no es una cosa que se le ocurra a Wood. Es algo que van empezando, son una serie de hilos que se van a encontrar todos en la ciudad de Viena, y que es por una parte Kaunitz, por otra parte Duracho, por otra parte Angiolini, por otra parte Calzabigi y naturalmente el propio Gluck. Pero no solo eso, sino también otros aspectos muy importantes. Vamos a poner algún ejemplo de Gluck, que es maravilloso, en los 9 minutos de arranque, yo no sé si ponerlos o no ponerlos, o cómo vamos de tiempo. ¿Qué dice la superioridad? No lo vamos a poner. Bien, entonces no se lo voy a cantar, pero sí les cuento en qué consiste. El arranque de una ópera seria, siempre es que hay una obertura, una introducción instrumental, y luego viene un recitativo seco, un acompañado, y el aria del primer personaje, que tiene forma de aria da capo, y en la repetición de la sección inicial del aria da capo, pues aprovecha el cantante para hacer toda la serie de vocalizaciones y de virtuosismos. Esto es un poco una caricatura, pero es así. Sin embargo, si escuchan ustedes en arranque lo que yo decía de escuchar de Orfeo y Eurídice, lo que sucede es lo siguiente, que después de la obertura lo primero que entra es un coro que está deplorando la muerte de Eurídice. Ese coro está perforado en un par de ocasiones por el personaje principal, por Orfeo, que dice simplemente Eurídice. Dice solamente el nombre de Eurídice, ¿no? Nada más. Y luego ya después él tiene un brevísimo acompañamiento que le pide al coro, que le dice al coro que lo que está cantando pues que conmueve mucho su corazón, y entonces hay una pantomima de ballet en que, pues los danzantes llevan flores a la tumba de Eurídice, pues hacen una pequeña ceremonia. Musicalmente es un trozo exclusivamente instrumental. A continuación se vuelve a repetir el coro del principio, y entonces es Orfeo el que les pide a los cantores que por favor que abandonen la escena porque necesita llorar y para eso tiene que estar solo. Es un momento, conmovedor, pero hasta las lágrimas, ¿no? Y es tan conmovedor como en su grandísimo modelo, que es el Orfeo de Monteverdi, cuando entra la mensajera y cuenta que Eurídice ha muerto. Y eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos exactamente lo mismo que aquí. El modelo no es la ópera barroca, el modelo es la tragedia griega. Y la tragedia griega indefectiblemente empieza con el coro, con un corifeo, que nos cuenta no solo lo que ha pasado, sino lo que va a pasar a continuación. Y entonces, a continuación ya los protagonistas que vienen después pues van haciendo la interpretación de la acción que les corresponda. Pero se arranca con un coro. Bueno, pues esto es exactamente el perfecto trasunto de la tragedia griega puesta en música. Y además, el carácter absolutamente, ¿cómo diría yo?, propagandístico que tiene el arranque de Orfeo está en el hecho de que, primero, la simetría, porque claro, es un espasmo de tragedia griega. El coro interviene 3 veces, escandiendo por la intervención de los danzantes y la intervención primera de Orfeo, y preparando la segunda intervención de Orfeo después.
Y es bueno, es un estásimo de tragedia griega, estrofa, antistrofa y estásimo, pues tiene exactamente la misma estructura. Y es importante porque cuando la obra se estrena, que se estrena en Viena y se estrena con Orfeo interpretado por un castrao, que es el famoso Gaetano Guadagni, este Gaetano Guadagni ha estudiado, ha sido discípulo, pero discípulo como actor, de un grandísimo actor inglés que se llama David Garrick, que este hombre es famosísimo en la historia del teatro porque es el primer actor al que se le nombra Sir en Inglaterra. En estos tiempos en que aquí en España a un actor a lo mejor se le perseguía, igual se le llevaba a la cárcel por inmoralidad o lo que fuera. Bueno, pues en Inglaterra en esa época a los actores les hacían Sir. Y el primero al que le hicieron Sir fue precisamente Garrick. Entonces Garrick es maestro de Guadagni en el aspecto teatral y hay referencias que son muy interesantes, ¿verdad? Porque se dice que Garrick fue el primer actor que cuando intervenía, que primero cuando tenía que hacer un monólogo no se ponía en una la actitud declamatoria correspondiente, sino que cambiaba de actitud o hacía gestos con el rostro para cada fragmento del monólogo darle su expresión física correspondiente. Esto en su momento pues se ve como un avance hacia lo que podríamos decir la naturalidad de la representación. Incluso parece ser que Garrick, cuando intervenía otro actor, él no estaba callado escuchándole, sino hacía por los gestos correspondientes como respuesta a lo que el otro actor decía. Y esto al parecer es completamente nuevo en la escena mundial en ese momento. Bueno, pues Guadagni había estudiado con Garrick. Incluso hay un famoso texto del propio Nover, del coreógrafo, que hablando de Garrick decía que era tan natural y tan verdadera y de tan verdadera vida, sus gestos y expresión facial tan elocuentes y persuasivos, que aunque no se supiera una palabra de inglés, se podía seguir perfectamente la acción. Entonces, un testigo presencial. Luego, cuando Orfeo y Eurídice se haga la versión francesa, que entonces el papel del castrao ahora lo va a cantar un tenor, se ha cambiado musicalmente la obra para que la gente un tenor. Ese tenor se llama Joseph Legros, y entonces en el Dios de Francia, en la crítica que hace, dice que Joseph Legros aumentaba la magia del papel al actuar lleno de sentimiento, elocuencia y pasión. No era solo un cantante admirable, sino también un actor lleno de verdadera vida. Este detalle me parece importantísimo porque luego cuando les lea, cosa que voy a hacer inmediatamente saltándome aquí, pues varias cosas que tenía ya preparadas, ¿verdad? Cuando les lea lo que podríamos decir el manifiesto de la ópera reformada, que es el prólogo de la partitura de Alceste en la versión italiana, verán cuando yo diga cantante, en realidad lo que pone en el texto italiano es actore. Tanto Calzabigi como Gluck se refieren al cantante de una ópera llamándole actor, no cantante. Es decir, destacando por encima de todo el papel dramático que ese personaje tiene que encarnar y tiene que transmitir. Entonces, bueno, nos vamos a... Después de abrirnos el apetito así, para recibirlo me retracto de mi censura. No, vamos a... Aunque acabemos fuera de tiempo, vamos. No, pero es que, oye, que vamos muy mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Regateando con ponemos Orfeo. Bueno, pues venga, pongamos Orfeo, que son 9 minutos, y es una música de Italia y belleza de la versión francesa. Fíjense cómo empieza, con qué sentimiento trágico, y dices que muerta, música en modo menor.
esta parte que tiene ahora la pantomima, a la que me refería, una parte instrumental. Si se han fijado, y luego ya se repite otra vez el coro y luego se vuelve a repetir el entorno instrumental sobre la música del propio coro. Entonces, claro, todo este arranque es un bloque único del que no se puede separar un fragmento. Aunque nosotros hayamos cortado aquí por razones temporales lógicas. Lo importante es que, sobre todo en toda la primera intervención coral, la tonalidad no ha variado, y entonces, claro, eso le da un sentido de estatismo, de monumentalismo, que es característico precisamente del sentido de la tragedia. Y eso es muy importante porque si piensan ustedes, salten ustedes 2 siglos y medio para adelante, vénganse al año 24, 1900, el Edipo de Stravinsky, que son obras de una belleza sobrecogedora, esa misma sensación de monumentalidad es porque, y más en esa época es aún más llamativo, Stravinsky no modula en todo el fragmento inicial, y entonces estamos siempre también oyendo un fragmento en modo menor, con un tipo de armonía, claro, mucho más evolucionado, pero moviéndonos siempre en la misma tonalidad, en ese caso me parece recordar que es mi menor, y entonces, claro, eso transmite también ese sentido de la monumentalidad, y piensen que Stravinsky pues iba un poco a la idea de la tragedia clásica y quería que los intérpretes actuasen con máscaras, claro, que les dejase la boca libre, ¿no?, para cantar, pero totalmente en la línea de lo que pensamos que es el teatro griego, ¿no? Entonces, Orfeo y Eurídice se estrena, tiene mucho éxito, y a continuación, bueno, de todo esto que les he leído, ¿verdad?, pasan determinadas cosas. Y es que ahí yo les quería poner un fragmento de una obra que no se representa en la época porque está escrita precisamente para Franz Stefan, el emperador, que se muere, y entonces se quedan cerrados los teatros dos meses, y cuando luego se van a reabrir, pues hay la archiduquesa María Josefa se casa con el rey Fernando de Nápoles, pero resulta que muere 2 meses más tarde la archiduquesa, entonces se vuelven a cerrar los teatros, y hay toda una racha en el año 76, 66 y 67 en que prácticamente Gluck no puede hacer nada, no puede estrenar ninguna obra de peso, y entonces hace 2 cosas, que es estudiar las tragedias líricas de Lully, que para él van a ser un modelo fundamental, como lo ha sido ya como en el caso de Orfeo ya casi se está anticipando, sobre todo en la versión francesa esta, es claro, que es posterior, se ve con mucha más claridad, y empezar a componer Alceste. Y Alceste, que es una obra grandiosa y exactamente igual de monumental, pues es el ejemplo más acabado de lo que podríamos llamar el drama musical neoclásico. Entonces, luego ya habrá un Pari de Helena que será un fracaso, por razones sobre todo, que es la última colaboración suya con Calzabigi, y después aparecerá otro personaje nuevo, que es otro ilustrado, que es Marie-Jean-François Dirgouillet, que es un hombre que viene de Francia como agregado cultural a la embajada francesa en Viena, y ese va a ser el libretista de la versión francesa de Alceste, que la definitiva, que no es simplemente una traducción de la inicial, sino que hay casi más de la mitad de la música y de los números, y el orden de los mismos ha cambiado. Es una obra casi completamente nueva, aunque una parte importante de su música proceda de la versión inicial italiana, pero es otra obra ya completamente cambiada. Bien, pues en la versión, yo me tendría que referir ahora a 2 personajes ajenos a la música, pero que son trascendentales, porque ya ven ustedes que estoy constantemente insistiendo en la idea de que hay diversas líneas de trabajo que van poco a poco confluyendo y que confluyen en Viena, mejor dicho en París también, en un determinado momento. Y he dado una serie de nombres. Ahora tengo que dar 2 más que no vienen de la música. Uno de ellos es Johann Joachim Winckelmann, que además son prácticamente coetáneos de Gluck, porque Winckelmann ha nacido en el año 17 y Gluck en el 14. Y Winckelmann es el gran tratadista, el inventor, digamos, de lo que llamamos el estilo neoclásico, es el gran tratadista en un texto que publica precisamente en 1755 y que se llama Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y en la escultura. Y ese texto va a ser fundamental y lo va a ser todavía más otro texto posterior, que es la historia del arte en la antigüedad, que es del año 64. Y esto revoluciona completamente el pensamiento estético en Alemania. Bueno, Lessing, Goethe, por supuesto, Herder, Schiller, todos estos personajes no harían la obra que hacen después si no fuese por la influencia precisamente de Winckelmann, que es un hombre que en realidad es un tratadista filosófico, pero que es el verdadero inventor de lo que podríamos llamar la arqueología científica, la arqueología moderna,
con todos los errores que tiene en su momento, como el pensar que las esculturas griegas eran blancas y tomar por esculturas griegas las copias romanas que hay en el Museo Vaticano. Hoy esto nos parece un error grave, pero en su época tiene un carácter absolutamente pionero. Bueno, pues Winkelmann es el que acuña una frase en ese libro inicial, en las reflexiones, que es la más perfecta definición de lo que podríamos llamar el estilo neoclásico, que es el einfachen Stile Größe, noble sencillez y serena grandeza. Eso es exactamente la música que acabamos de oír, o no es así. Es ese aspecto monumental y al mismo tiempo no agitado, sereno, profundamente triste, el principio de la dignidad, el principio del decoro, está aquí presente como lo está en la tragedia clásica griega, ¿no? Este es Winkelmann, que en 1755 publica ese texto. Bueno, la segunda parte del Fausto de Goethe no sería como es de no mediar la influencia de Winkelmann. El hecho de que la gigantesca segunda parte del Fausto Goethe incluya al personaje de Helena de Troya es evidente una consecuencia directa de las investigaciones y el trabajo teórico de Winkelmann. Pero en ese mismo 1755 hay otro texto que no se traduce mucho y que es importantísimo, que es de un italiano que se llama Francesco Algarotti, que luego vive en París, que también está en contacto con los enciclopedistas, que este hombre es 2 años más joven que Gluck, pero es del año 12, lo cual le digo que son casi 40 años. Ese texto se llama Ensayo sobre la ópera en música, ensayo sobre la ópera en música. Y entonces allí lo que está diciendo es que la ópera no puede ser que salga un cantante, luego salga otro cantante y se vaya, que no. Que todo tiene que ser subordinado a una idea poética única. Y que esa idea poética única no puede irse en digresiones y que, bueno, que tiene que tener su lugar la danza, como lo ha tenido aquí en este comienzo de Orfeo, la música instrumental, el canto, por supuesto, y naturalmente el texto, que es donde tiene que ser la base de esa idea poética que debe ser lo que dirija toda la acción musical. Ustedes me están oyendo y están pensando con toda seguridad, ese es Wagner. Pues efectivamente, pero ese no es Wagner, ese es Francesco Algarotti, que está teorizando lo que luego Wagner va a llamar la Gesamtkunstwerk, la obra de arte conjunta, que aquí se ha traducido como obra de arte total, y que realmente sus principios son exactamente los mismos de los del texto de Algarotti, pero planteado desde una óptica romántica. Ese papel del coro, que tiene tanta importancia aquí en Gluck, en Wagner va a estar exactamente igual, pero el papel del coro en Gluck es el papel de la orquesta en Wagner, que nos está, mediante los motivos conductores, nos está anticipando o nos está comentando o nos está recordando algo que ya ha sucedido o nos está anticipando algo que va a suceder. Cuando, por ejemplo, al final de la Valquiria Wotan duerma a Brunhilde y le diga que cuando despierte será una mujer y estará ya no será una diosa y estará sometida pues a la miseria y a la muerte de los seres humanos, y de entonces dice eso de que solamente el que no conozca el miedo puede atravesar este fuego y despertar. Y entonces suena, que no sonaba hasta entonces, suena la orquesta el tema de Sigfrido, el tema de la trompa de Sigfrido, y claro, la orquesta nos está dando noticia de lo que va a pasar en la ópera posterior. En fin, todas esas ideas que van a fructificar luego en Wagner y en Berlioz, que era un grandísimo admirador de Gluck, están ya aquí in nuce planteadas y, por supuesto, están planteadas también en el texto de Algarotti al que me refería. Entonces, cuando se hace Alceste, no me entretengo en comentar este aspecto teórico, porque el aspecto teórico donde está como manifiesto es precisamente en este texto, que es fundamental, el prefacio de la edición italiana de la partitura de Alceste. Y entonces allí en realidad parece que lo ha escrito Calzabigi, pero que no firma es Gluck, con lo cual hay que suponer que está completamente de acuerdo con lo que él dice. Aquí es donde, cuando en vez de decir cantante, dice actor. Yo tengo texto italiano, ¿no? Lo voy a leer directamente de la traducción francesa y me van ustedes a perdonar algún error que cometa, pero bueno. Dice Gluck, la partitura es dedicada a su Alteza Real, el Gran Duque de Toscana, Gran Tercer hijo de María Teresia, por eso el texto está en italiano. Luego la ópera se le va a dedicar a su madre, ¿no? A María Teresia. Pero claro, se le dedica al Gran Duque de Toscana, ¿para qué? Para que pague la edición de la partitura. Para lo que se hacían estas dedicatorias, por nosotros de los tiempos de Cervantes, no, o antes incluso, ¿no? Eso era así. Entonces dice, Alteza Real, dice: cuando yo emprendí la composición de la música de Alceste, me propuse despojarla enteramente de todos los abusos que,
introducidos por la vanidad malentendida de los cantantes y por la excesiva condescendencia de los compositores, han desfigurado la ópera italiana y que del más pomposo y más bello de los espectáculos la han convertido en el más ridículo y más enfadoso. He pensado reducir la música a su verdadera función, es decir, la de servir a la poesía para fortificar la expresión de los sentimientos y el interés de las situaciones sin interrumpir la acción ni ofuscarla por ornamentos superfluos. Creo que la música debe añadir a la poesía aquello que añade a un dibujo correcto y bien compuesto la vivacidad de los colores y el contraste de las luces y de las sombras, que sirven para animar las figuras sin alterar los contornos. Me he guardado, por tanto, de dejar a un actor, a un cantante, que en el calor del diálogo tenga que detenerse para escuchar un enfadoso ritornello de la orquesta o detenerle en medio de una palabra sobre una vocal que sea cómoda, bien para desarrollar un largo pasaje de la agilidad de su bella voz, bien para esperar que la orquesta le dé la ocasión de tomar aliento para concluirla. Fíjense ustedes cómo él está aquí censurando la misma práctica que acaba de realizar, por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto, precioso por otra parte, de la rencontre imprévue. No, a cada sílaba le corresponde, tiene que corresponder una nota. Y bueno, luego se extiende todavía más. Imagino que la obertura debe anticiparse, bueno, hay otra parte que dice, sí, que ni para dar al cantante la facilidad de hacer ver que él puede variar su grado y de manera que de cualquier manera un pasaje, es decir, las improvisaciones que los cantantes hacían en la repetición de las arias. Y dice que la obertura debe anticipar a los espectadores el carácter de la acción que se va a poner bajo sus ojos y para, digamos, reducir, por así decir, el argumento, que los instrumentos no deben estar puestos en acción más que para resaltar el grado de interés de las pasiones y que es necesario evitar, sobre todo, dejar en el diálogo una diferencia demasiado marcada entre el aire y el recitativo, con el fin de no romper a contrasentido el periodo y de no interrumpir a propósito el movimiento del calor de la escena. Fíjense ustedes que eso podría estar tomado de Algarotti. Entonces, cualquier movimiento vanguardista, lo primero que hace es redactar un manifiesto. Los constructivistas, los productivistas rusos, los suprematistas rusos, etc. Lo primero que se hace es un manifiesto. Esto es un fragmento del prólogo de Alceste, el prólogo de la edición de la partitura de Alceste, es verdaderamente el manifiesto del neoclasicismo musical. Es más, hay un texto del propio Calzabigi que, bueno, insiste sobre este punto aún más y dice, lo reduzco, ¿no? Es ridículo pretender prolongar la palabra amore, por ejemplo, con 100 notas, cuando la naturaleza, es muy interesante la referencia a la naturaleza refiriéndose a la palabra hablada, que es lo menos natural que hay, claro. Pero bueno, esa es otra, ¿no? Cuando la naturaleza las ha limitado solamente a 3 sílabas, ya que en mi opinión una nota no debe en modo alguno valer más que una sílaba. Hacen falta actores, insiste, ¿no? Actores, dice aquí Calzabigi, que canten lo que ha escrito el compositor sin pretender introducir en la música lo que él lleva en la maleta, se refiere al cantante, repitiendo 30 o 40 veces un parto o un addio, recubriéndolos de jeroglíficos musicales. En fin, esto es lo de Winkelmann, noble simplicidad y serena grandeza, pero puesto en referencia con la música. En este sentido cabe decir que las óperas reformadas son un arte vanguardista, pues en este sentido, en un cierto sentido sí, por cuanto están abriendo un determinado camino y sobre todo porque pretenden situarse de una manera, vamos a decir, militante contra determinados usos de la música en este momento, que son, en definitiva, la herencia del mercantismo barroco. Yo diría este texto, lo mismo que el de antes, pero este texto lo podría perfectamente haber firmado Wagner, en el sentido de que si aquí lo que se critica es el mercantismo barroco, allí, en el caso de ópera y drama, lo que se critica es el mercantismo romántico posterior a Rossini, por ejemplo. Está clarísimo, si una soprano se ponga a hacer escalas para arriba y para abajo, muchas de las veces no tiene mayor interés musical, pero eso sí, la soprano se luce mucho, muestra lo difícil que es, cómo sale airosa de semejantes dificultades. Claro, Wagner se revela contra esto. Wagner tiene una clarísima vocación de vanguardia. Ahora, la palabra vanguardia
pues es una palabra nuestra, de nuestro siglo, y es abusivo proyectarla retrospectivamente. Pero, en fin, con las correspondientes reservas, algo de ello hay cuando nos referimos también a la ópera reformada, cuyas características más significativas sería pues esta idea de centrar la acción principal sin digresiones ni secundarias. En el texto este, no lo he leído, pero en el texto este de Calzabigi hay un fragmento en que dice que hay que acabar con esta práctica enfadosa del secondo uomo y la seconda donna, porque claro, en la ópera barroca siempre los personajes son como mínimo 6, y hay un primo uomo, que normalmente era un castrado, y una prima donna, que la palabra prima donna viene de ahí, la primera dama, la primera mujer, ¿no? Un primo uomo y una prima donna, un secondo uomo y una segunda donna, es decir, hay dos parejas que tienen las intrigas cruzadas, y luego hay otros personajes como reyes, sacerdotes, sacerdotisas, etc. Normalmente hay 6 personajes y hay 2 intrigas. Entonces, Calzabigi aboga por acabar con la segunda intriga y centrarse únicamente en una acción. Ese es el caso de Orfeo, pero mucho más claro todavía está el ejemplo en Alceste, ¿no? La música, claro, tiene que ser el vehículo para transmitir el sentido del texto y expresar las pasiones. La inteligibilidad del texto es fundamental, de ahí que se preconiza una escritura silábica y no melismática, abandonar el virtuosismo, abandonar las vocalizaciones. Y es interesante que uno de los grandes, quizá el primer gran heredero de Gluck, que es Mozart y Idomeneo, es una obra que sería incomprensible sin la gran herencia de Gluck precedente. Además, Mozart ve todos los ensayos de la Ifigenia en Aulid cuando se estrena en versión alemana en Austria en 1781. Mozart asiste a los ensayos y entonces sale conmovidísimo de ver la obra, y eso se refleja muchísimo en la primera obra que tiene que componer después, que es precisamente Idomeneo, donde además está el tema del oráculo representado por los trombones. El color instrumental sirve para representar una determinada situación dramática, ¿no? Hace un momento hemos visto pues, el personaje no lo hemos oído, pero bueno, el personaje de Alceste, que su primera intervención va acompañada por los oboes, el buscar un color instrumental para cada personaje, y ultratumba está representada por los trombones. Bueno, pues eso en Gluck, luego va a aparecer en Mozart relacionado al oráculo en Idomeneo, y por supuesto en Don Giovanni, que además el asociar una determinada tonalidad a una determinada situación dramática. El caso de Alceste es importantísimo, porque Alceste es una obra que empieza en re menor y acaba en re mayor. Y otra grandísima, importantísima obra de la historia de la ópera que tiene esa misma organización y armónica es precisamente Don Giovanni, que además empieza con la música de la muerte, con la música de la aparición, la obertura, ¿no? Con la música de la aparición del comendador, que es re menor. Y los trombones son precisamente los que acompañan la aparición del comendador al final del segundo acto. Todo eso no hubiera sido posible sin el trabajo pionero, y por eso yo me atrevería a decirlo de vanguardista, aunque el término obviamente es excesivo y además puede incluso dar lugar a confusión, para referirme a los planteamientos de Gluck. Y aquí exactamente igual, lo mismo que el re menor en el Orfeo está referido a las potencias infernales, pues también en Mozart va a aparecer referido al comendador, en tanto que su vuelta como estatua al final de la obra. Es una cosa que, vamos, que se ve, que es una absoluta evidencia, ¿no? Entonces, claro, también hay que abandonar, como consecuencia de todo esto, por las formas codificadas, como el aria bipartita, el aria da capo, y sin embargo, fíjense, vueltos al ejemplo de Mozart, que ha hecho alguna de las obras más virtuosísticas cuando tiene 13-14 años, que precisamente es Mitridate, irá experimentando una simplificación de su escritura melódica. El ejemplo sublime, por así decirlo, es Flauta Mágica. En la Flauta Mágica, Tamino y Pamina cantan, lo mismo que Papageno también, cantan, menos en la parte cómica de Papageno que Papagena, pero por ejemplo, ahí se juega con la onomatopeya, en los personajes serios cantan de manera absolutamente silábica. Y en cambio, La Reina de la Noche tiene un aria claramente bipartita, casi podríamos decir que cavatina cabaletta, una parte seria, muy grave, y luego la gran parte virtuosística que viene después, que son todas unas vocalizaciones estratosféricas. Y claro, es que resulta que ese personaje luego nos enteramos que es un personaje negativo.
Y Mozart ha tomado esa forma, que es italiana, para decir, este personaje no se fíen ustedes de él, porque es el que viene con las agilidades en las dos grandes áreas que tiene La Reina de la Noche, que por otro lado musicalmente son, bueno, de caerse al suelo de bellas y vamos, una hermosura melódica increíble, una dificultad pues exactamente igual. Pero ese personaje es así en contra de la herencia gluckiana, precisamente porque es un personaje negativo, porque Pamina y Tamina cantan de manera silábica, con una melodía de una pureza, de una limpieza, vamos, absolutamente admirable, absolutamente conmovedora, y claro, pues ahí está, ese aspecto silábico aparece exactamente igual en Wagner. Wagner no tiene jamás, casi nunca, una vocalización, pequeñísimas vocalizaciones en el dúo final de Siegfried y Brunhilde, en el final de Siegfried. Pues son vocalizaciones muy pequeñas, de medio compás, de 3 notas, de 5 notas, nada más. Normalmente la escritura vocal de Wagner es absolutamente silábica, es la voz que la orquesta va haciendo el papel de coro y va anticipando o recordando, pero sobre ello es pues una declamación, una especie de melodía sin fin, un endlich melody, que le llama el propio autor, ¿verdad?, que es de contextura de configuración absolutamente silábica. Esta idea de integrar la danza en la trama de la obra, es que en Orfeo está clarísimo, nos hemos parado justamente antes del comienzo de la pantomima, pero estamos exactamente en la misma. Y formalizar el empleo del obligato para enfatizar un episodio. Me acabo de referir a lo de los oboes en el caso de Alceste. El coro, como la tragedia griega, un personaje más, que además inicia la acción. Y bueno, cada acto, por desgracia, el tiempo no nos perdona, aunque la música abre un tiempo dentro del tiempo, que por así decir, dilata la eternidad en el instante, podríamos decirlo de este modo, pero el otro tiempo, el tiempo obligado, el tiempo burocrático del reloj, que no se corresponde al tiempo de los dioses, que es el tiempo de la eternidad, es decir, el tiempo sin tiempo, ahí es la música la que se acerca a ello, pero nosotros no podemos permanecer en ese tiempo más. De manera que ahora que les he sintetizado todas las características de lo que podríamos llamar la ópera reformada, que es el final de la trayectoria de Gluck, que consiste más en esta última etapa, cuando ya está sentado en Viena, en que lo que hace es traducir al francés sus obras vienesas reformadas o darles una configuración nueva, como es el caso de Alceste, y luego ya escribir directamente óperas francesas, como la Ifigenia en Aulide, que por cierto Wagner después realizaría una versión extraordinariamente elaborada, retomando y retocando muchísimo la partitura de Gluck y dando muestras con ello de su grandísima admiración hacia el modelo, pues ya lo que se va a dedicar Gluck es a ensayar con vivir en Viena, componer allí y luego irse a París y trabajar allí con los intérpretes. Trabajar con los intérpretes que le supone un problema importantísimo, porque por ejemplo el coro, que no quería actuar en un texto de Noverre que les he leído, pero bueno, que no querían actuar, el coro salía y cantaba, esto de actuar pues no, y entonces el Noverre, que es el que hace la versión coreográfica del Orfeo de Eurídice en París, lo que hace es que mete al coro entre bastidores y saca a los bailarines para que los bailarines hagan como que canten, pero con las actitudes dramáticas necesarias para que el público piense que ese coro, que no está cantando, pero que el público piensa que cantan, pues tiene las actitudes dramáticas adecuadas a la situación. Miren, ustedes habrán visto, todos han visto seguro, la maravillosa película de Stanley Donen de Cantando bajo la lluvia. Recuerdan al final cuando Jan Hagen está haciendo que canta, pero quien canta es Debbie Reynolds, está detrás y de repente se levanta el telón. Pues entonces, entonces vemos que pues aquí estamos en una situación exactamente parecida. Noverre coloca a los bailarines delante para que los bailarines hagan como que canten y los que cantan están detrás y no se les ve. Precisamente porque no querían, los intérpretes del coro, los cantores, no querían actuar. Gluck tiene, que era un hombre al parecer, había heredado de su padre, pues no solo la determinación y la voluntad, sino también el mal carácter. En fin, hay testimonios que se quitaba la peluca y la tiraba al suelo, estaba indignadísimo.
con los ensayos de Alceste le da un infarto en París. Luego, años después, va a tener otro infarto. Y el tercer infarto, ya en Viena, es el que acabará finalmente con su vida. Y esos infartos vienen a consecuencia precisamente del trabajo que nunca le puede dejar satisfecho con unos intérpretes que están demasiado apegados a las antiguas convenciones que él quiere hacer cambiar, hacer borrar, hacer transformar de cara a un mundo nuevo, un mundo en que Alceste, que es por otra parte la personificación del amor conyugal, sea, por así decir, la encarnación del valor sustancialmente libertario propio de la enciclopedia. Ustedes saben la enciclopedia de B. de Lambert, que por cierto se empieza a editar en 1751. Fíjense ustedes cómo confluyen todas estas cosas en unas fechas muy pequeñas, en un ámbito de tiempo muy pequeño. ¿Cómo define la enciclopedia el matrimonio? Unión libre y voluntaria entre dos personas que sean libres, no tengan ninguna ligación con otra. No habla de... Luego sí, luego ya en el desarrollo del artículo habla de los matrimonios religiosos, cristiano y de otras religiones, etcétera, etcétera. Pero la definición es exclusivamente esa, me parece que la tengo yo por aquí. Unión voluntaria de un hombre y una mujer contraída por personas libres, porque todo contrato implica un consentimiento mutuo entre personas libres. Esto es absolutamente revolucionario decirlo en esta época. Y Alceste es una obra que de alguna forma va en esa dirección, porque Alceste es, ya conocen ustedes, el mito, la mujer que se sacrifica porque el que está condenado a muerte es su marido porque no ha hecho el sacrificio a Artemis, y entonces al final se consigue que Artemis diga, bien, pues si él no puede morir, que muera alguien en su lugar. Y entonces él va a sus padres, va a sus amigos, nadie quiere morir en su lugar. Y es su mujer Alceste la que está dispuesta a sacrificarse. Es una cosa de una belleza extraordinaria y es un monumento al amor conyugal. Y en definitiva, Beethoven, la única ópera que escribe, se llama precisamente Leonora o el amor conyugal. Y es un texto al que le han puesto música 3 compositores revolucionarios franceses antes que él. De manera que Alceste es, por así decir, una mirada hacia un futuro que no es solamente un futuro estético, sino que también es un futuro político, que es el futuro regido por esa unión, ¿verdad?, voluntaria de seres, de personas que sean libres. Entonces, en nombre de esa libertad estética, en nombre de esa libertad política de la que Gluck es verdaderamente el gran arúspice, pues en su memoria cumple ahora que nos despidamos agradeciéndole, por supuesto, a ustedes su presencia y sobre todo su paciencia, y a los amigos de la ópera el honor que me han hecho invitándome a dirigirme a ustedes en esta ocasión. Muchas gracias.